Hola, profe. ¿Viste la prueba ayer? Que no miré el detalle. ¿Eh? ¿Eh? ¿La prueba? Ujú. Sí, sí, vi. Ya, bien. Vamos. Clase 38. Estoy grabando, sí. Sí, Lo que vamos a ver hoy día es la maximización de beneficio en el caso de monopolio puro, tanto en corto como en largo plazo, que es lo que pasaría, y los efectos que tiene la existencia de un monopolio en el bienestar. Y te vas a dar cuenta que es malo porque provoca una pérdida de excedente. Lo que hemos venido hablando ya hace muchas clases. Léete esta laminita, por favor. Es influir en el precio, recuerda, entre comillas. No es que pueda cobrar cualquier precio, no, pero sí lo que hace es cobrar el precio que se esté dispuesto a pagar. Esto sí es importante. En este caso, a diferencia de lo que vimos en competencia perfecta, recuerdas, en competencia perfecta la condición de optimalidad de primer orden decía que el precio tenía que ser igual al costo marginal. En este caso, en el mono, esto es competencia perfecta. En el caso de monopolio, el precio es mayor, el precio que cobra, estamos hablando del precio que se cobra, el precio ha de ser mayor que el costo marginal. Y producto de la diferencia que existe entre estos dos, al relativizarlo, es decir, al calcularlo en forma porcentual, nos va a dar cuenta del poder que tiene la empresa en el mercado, que eso se calcula mediante el índice de Lerner, que vamos a ver más adelante. Pero en la medida que la diferencia entre el precio y el costo marginal, es decir, lo que cobra por cada unidad y lo que le costó producir la última sea mayor, el poder de la empresa, el poder del monopolio es mayor. ¿Hay dudas? no, profe. Y a eso es medio abstracto, pero ahora lo vamos viendo. Pero para que lo tengas claro desde ya, en competencia perfecta, condición uno. Monopolio, la condición 2. ¿Estamos? Sí, Léete esta laminita que tiene que ver con lo que hemos dicho. Explico al tiro los dos últimos puntos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El monopolista, como es el único vendedor en un mercado, es el llamado o es quien tiene la facultad para satisfacer y enfrentar la demanda de mercado. Y la demanda de mercado es aquella debido a los muchos compradores. Tú, yo, Juanito, Gonzalo, Esteban, nos gusta el tabaco. Entre todos nosotros se va a componer la demanda de mercado por tabaco y hay una sola empresa, Chile Tabacos, que podría llegar a actuar como un monopolio y es la que va a tratar de satisfacer la demanda de Esteban, Gonzalo, Juanito, tú, yo. ¿Hay dudas? no, profe. Otro importante es esto. El monopolista no tiene curva de oferta. ¿Y por qué? Por lo que ya hemos dicho más de una vez. Dado que el monopolista está dispuesto a vender al precio que nosotros queramos pagar por la cosa, por el tabaco en el ejemplo que he puesto, no hay una curva de oferta, no que la curva de costos marginales, la curva de costos marginales, de nuevo, condición uno,
en competencia perfecta, el costo marginal representa la oferta. Esa es la condición en competencia perfecta. En monopolio, el costo marginal representa la cuasi o pseudo oferta. No existe oferta, porque el monopolista va a cobrar el precio que nosotros queramos pagar. ¿Hay dudas? Sí. Dime. Tengo duda con lo que se refiere con el poder del mercado, con el ejemplo. Si no lo hemos visto todavía. No te he dado cuenta del índice de Lerner. Cuando te muestren los monos te vas a dar cuenta. Ya. Que déjame eso por ahora. ¿Pero esto lo entiendes? Entonces, ¿qué Argumento. significa aquí la cuasi oferta? Porque toda la estructura que hay de costos detrás, todo lo que vimos en la teoría del productor, sigue rigiendo. Costo marginal representa cuánto cambia el costo al variar la cantidad producida, todo lo que sabemos. Pero en este caso ya no es la oferta, sino que es la pseudo o la cuasi oferta. Actúa como si fuera, no siéndolo, punto. Pero eso no es tan relevante. Hay que tener claro que el monopolista no tiene curva de oferta, punto. Eso es lo único relevante. Ya. Entonces, la función, ¿cuál es la condición de optimalidad? Lo mismo que hemos visto en su minuto. Lo mismo que hicimos en competencia perfecta y en el caso general. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. ¿Cuál va a ser el objetivo de la empresa? Maximizar la utilidad. Eso no cambia. Eso es indistinto en mercados competitivos o no competitivos. Maximizar la utilidad, que es la diferencia entre ingresos y costo. ¿Me sigue hasta ahí? Sí. La utilidad es los ingresos por Q menos los costos. ¿Hay duda? P por Q es el ingreso, la cantidad que vende y al precio que cobra. ¿Hay dudas? No. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En competencia perfecta lo que dijimos fue, bueno, dado que el objetivo es maximizar la utilidad, optimizamos la utilidad, método clásico de optimización de U a de Q. Y eso nos quedaba de I a de Q. Menos C a de Q. Por extensión de la definición de esto, que esto es costo marginal, podemos plantear que en el óptimo económico la utilidad marginal es igual al ingreso marginal menos el costo marginal. El método clásico dice igual a la primera derivada a cero para encontrar los puntos críticos, cuál es el volumen óptimo a producir y vender. Por lo tanto, nos queda que la condición de primer orden era ingreso marginal igual a costo marginal al hacer cero. Y esto es general. Esta es la condición de primer orden, independiente se trate o no de un mercado competitivo. Ocurría en particular en un mercado competitivo, dado que la curva de demanda era perfectamente elástica, que esta condición, que es la general, el asterisco, se nos convirtió en precio igual a costo marginal. Esto es lo que ocurre en un mercado competitivo, con competencia perfecta, como quieras verlo. Pero esta es la condición general. ¿Me sigue hasta ahí? Sí. Esa es la condición de primer orden que tiene que cumplirse en mercados competitivos y en monopolio. Estaba en particular que en un mercado competitivo, como la curva de demanda que enfrentaba el competidor perfecto era perfectamente elástica, se nos convirtió en esta condición. Ese es el caso particular.
Lo general es lo que tengo con asterisco. Y lo que ocurre aquí, según lo que hemos visto hace un ratito en la lámina anterior, el monopolista enfrenta esta demanda. Esta es la demanda en el mercado, la demanda por tabaco. Al sumar horizontalmente la demanda de Esteban, Juan, José, la tuya, la mía, va a dar algo así. Si te fijas aquí, el precio ya no es constante, depende del volumen. ¿Me sigues o no? A un Q1 hay un precio P1, a un P0 hay un precio Q0. ¿Sigues? Sí. Entonces, lo que tratamos de hacer ahora es obtener, bueno, el ingreso marginal a qué es lo que es igual. Basta derivar ingreso total por Q, pero si te fijas aquí en la función de demanda, el precio depende de la cantidad, ya no es una relación como aquí. El precio es constante a todo evento, dependiente de la empresa venda 1, 2, 3 o 4 unidades, siempre cobra el mismo precio en un mercado competitivo. Monopolio ya no. Por lo tanto, cuando nos movemos de A a B, cambia tanto el precio como la cantidad. ¿Sigues? Si te mueves de B a A, da lo mismo. Por lo tanto, Ah, por lo ya. tanto, hay que derivar, pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio depende de la cantidad. Entonces, al derivar nos va a quedar, si te das cuenta, donde borro, no, aquí abajito. El ingreso entonces es P por Q. Pero al derivar de I, la derivada total el cambio total en el ingreso provocado por el movimiento entre A y B o B y A, nos va a quedar P por DQ más Q por DP. La derivada de un producto nomás, porque ambos dependen de la cantidad. ¿Me sigues? Lo sigo. Y aquí lo que hacemos es sacar factor común. Fíjate, saco factor común de Q. Entonces nos queda de Q factor de P más Q por dP a dQ. ¿Sigues? Sí. ¿Me sigues o no? Deme un segundo. Ya. ¿Ya? Sí. Mira, entonces el dQ lo paso dividiendo de I a dQ, que por definición es ingreso marginal, es igual a P factor de 1, saco factor común P ahora, 1 más Q de P por P de Q. ¿Qué es lo que es esto? Esto implica entonces que el ingreso marginal, esto es lo general, y lo te explico en competencia perfecta, factor de 1 más 1 partido por el coeficiente de elasticidad demanda-precio. Esto, le voy a poner una flechita roja, esto es el coeficiente de elasticidad, el recíproco. Acuérdate que el coeficiente de elasticidad demanda-precio es P de Q partido por Q de P. Variación porcentual en cantidad partido por variación porcentual en precio. ¿Qué es lo que ocurre? En un mercado competitivo, fíjate, o acuérdate, ¿cuánto vale el coeficiente de elasticidad en esta función? Esa función es perfectamente elástica, por lo tanto el coeficiente de elasticidad, magnitud, es infinito. 1 partido por infinito, ¿a qué tiende? Un partido infinito tiende a cero. 0. 1 más 0, Mm, P por 1, precio. P. Mm, Por lo tanto, ahí llegamos a esa condición en un mercado competitivo. ¿Me sigues? sí. Pero como ahora, fíjate, esta función de demanda es perfectamente elástica, Es perfecto. No. no.
es relativamente elástica. Por lo tanto, no puedo llegar y omitir el segundo sumando del paréntesis. Este es el ingreso marginal en general. Esto es lo general. ¿Qué es lo que está escrito ahí? Lo veo distinto, pero se va a llegar a eso. ¿Hay dudas? Ok, Perdón. no, ¿Hay no, no está claro. No, no está claro. Entonces, aquí un ejemplo con numerito. Nos dan la función de demanda. Ahí está, fíjate. P igual a 6 menos Q. ¿Me sigues? Esta es la función de demanda. Curva de demanda que Sí, enfrenta una empresa. ¿Sigues? sí, Lo que voy a hacer es despejar Q. Q es igual a 6 menos P. ¿Me sigues? Ya. ¿Cuál es el sí. precio de demanda máximo? ¿A qué precio la cantidad sería cero? Eh, cuando Q es, cuando P el precio es 6, ¿Cuánto sería la cantidad demandada máxima a un precio de cero? el precio sería la cantidad de onda máxima sería 6. Construyamos el ingreso marginal. El ingreso total es P por Q. ¿Sigues? Sí, Por lo tanto, ingreso sería 6 menos Q por Q. ¿Sigues? lo sigo. El ingreso, ordenemos eso, nos va a quedar 6Q menos Q cuadrado. ¿Estamos? Sí, Y el ingreso marginal de I A de Q te queda 6 menos 3Q. Eje. eso. Sería 2 porque Sí, no, porque sí, sí, la sí. otra cosa, ya. Sí, sí, es que estaba pensando en el punto que vamos a marcar aquí. Esto es 3. Pero veámoslo. Ya. Esto es un precio a la larga. Por lo tanto, igual hay que graficarlo. La función azul, ingreso medio. La función azul es el ingreso medio, que es el precio. Si te das cuenta, si el ingreso total es P por Q, el ingreso medio es I partido por Q. P por Q partido por Q igual precio. Esto es el ingreso. Eso es el ingreso total. Y esto es el ingreso medio, que es la curva de demanda, que la graficamos, la azul. Grafiquemos esta ahora, que es la función ingreso marginal. ¿A qué cantidad el precio es cero? Ahí pasaría a ser 3. 3. Y si la cantidad es cero, ¿cuál sería el precio máximo? Ahí volvería a ser 6. 6. Y la grafico. Esta función es de primer orden, por lo tanto, para graficar una línea recta, ¿cuántos puntos son necesarios a la vez de suficientes? 2. Ahí los tenemos. Listo. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas? No, no, profe. Ya. Bueno, y ahí está la representación gráfica. ¿Hay dudas? Dame un segundo, profe. Ya. No, profe. No, profe. Ya. Entonces, lo que ha de ocurrir es lo siguiente.
al cual vimos recién en una deducción que yo hice a manito, hay que recordarse que el ingreso marginal, que es lo que está escrito aquí, el ingreso marginal es igual precio, que es el ingreso medio, factor de 1 menos 1 partido por el coeficiente de elasticidad en valor absoluto. Si te fijas, va a ocurrir lo siguiente, mira. El monito de arriba es el mismo que hicimos en la lámina anterior. Pero observa que el ingreso, si esto, ¿te acuerdas del valor que nos dio aquí en la lámina anterior? 6. Sí, 6. Y aquí 3. 3. Si te fijas, a cantidades mayor que 3, el ingreso marginal es positivo o negativo. Es negativo. Es negativo. ¿Qué es lo que significa entonces? Que el ingreso total describe esta forma. Es creciente, va a alcanzar un máximo y después decrece. ¿Me sigues? Sí. ¿Entiende el concepto? El ingreso marginal es el ingreso que aporta la última unidad vendida. Si el ingreso marginal es negativo, esas unidades adicionales te están aumentando o disminuyendo el ingreso. Me está haciendo disminuir mi ingreso. Listo. Entonces, yo te pregunto, mira, Q1, Q2. Tú eres el dueño de esta empresa. ¿Qué volumen producirías? ¿Q1 o Q2? Dado que el ingreso es el mismo, I1. ¿Cuánto producirías tú? Q1. Es correcto, ¿eh? Pero dime por qué. Porque si bien ambos generan como tal el mismo ingreso total, ¿cómo decirlo? De alguna manera uno pide menos que el otro. Por lo tanto, y que tiene que ver con lo que me estás tratando de decir, pero te faltó un concepto. Esto tiene asociado un costo, el producir Q1 Sí. unidades. Para un Q2 mismo está ingreso tengo menos costo. brillante, eso es. ¿Hay duda? Déjame, déjame, déjame notar eso. A un mismo ingreso, y supongo, los costos de producir Q1 son menores que Q2. Por lo tanto, produzco Q1. ¿Ya? Ya. Yeah. Eso tiene que ver con el coeficiente de elasticidad. Fíjate. En esta zona, el ingreso marginal es positivo o negativo. El ingreso total es positivo. No, el marginal te estoy preguntando. Ah, no, el marginal es negativo. Positivo o negativo. No te confundas. Es decreciente, pero es positivo o negativo. Es positivo. Positivo. Esos valores son positivos o negativos. Son positivos. Positivo. Vámonos a la ecuación. Mira. ¿Qué significa eso entonces? Si el ingreso marginal, el precio de una cosa, de un bien, puede ser negativo, Eh, Idealmente no. nunca. De un Nunca. bien, nunca. De un mal quizás, pero de un bien nunca. Por lo tanto, si el ingreso marginal es positivo, significa que este paréntesis es positivo. ¿Me sigues? Sí. Para multiplicar por un número positivo. Este corchete cuadrado es un coeficiente. La forma para que el corchete sea positivo es que el Uno coeficiente de elasticidad sea mayor o menor que 1. tendría que ser menor. Si es menor, 1 menos 1 partido por Ah, perdón. 0,5 menos 2. 1 menos 2 Sí, pero tiene que ser mayor que uno. Sí. mayor que 1. ¿Qué significa? Que eso, el coeficiente de elasticidad es mayor que 1,
es la región elástica de la curva de demanda. Justo en ese punto, en el punto medio, ¿cuánto vale el ingreso marginal? Ingreso marginal vale 3. El ingreso marginal. El ingreso marginal, que es un precio. ¿Cuánto vale el precio ahí? El ingreso marginal es un precio. En este eje, ¿cuánto vale la cantidad? Vale 3 El unidades. precio, El precio. El precio es 0. 0. Hazme 0 esto. Para que esto sea 0, ¿qué tiene que ocurrir? Que el paréntesis sea 0. ¿Cuándo el paréntesis es 0? Cuando el coeficiente de elasticidad, ¿cuánto vale? Cuando el coeficiente de elasticidad vale 1. 1. Y está. Y finalmente, en esta región, el ingreso marginal es positivo o negativo. Esa área, el coeficiente de elasticidad es negativo. No, no el coeficiente de No, elasticidad, no, el perdón. ingreso marginal. El ingreso marginal es negativo. Para que sea negativo, ¿cómo tiene que ser este corchete, positivo o negativo? Ahí tiene que pasar a ser negativo. Por lo tanto, el coeficiente de elasticidad tiene que ser mayor o menor que 1 en valor absoluto. En valor absoluto, tiene que ser menor. Menor que 1. Es la región inelástica. Y entonces, que tiene que ver con lo que me dijiste hace un rato, el monopolista va a operar en la región elástica o inelástica de la curva de demanda que enfrenta. Vamos a ver esa parte elástica. Listo. En esta zona y en esa zona, la demanda es elástica o inelástica. En esa zona de manera elástica. Listo. ¿Operará en la región inelástica? No, No. ¿Por qué? porque Porque está generando una pérdida. no sé si pérdida, pero No sé, pero los costos sí no está son, generando. Le está generando lo más. Le no, está. ¿Cómo decirlo? no está maximizando la utilidad porque los Es costos decir, a un mismo ingreso, los costos serían mayores y en la medida que los costos sean mayores, tú vas a generar mayor o menor utilidad. generando menor. ¿Listo? ¿Hay dudas? No, pues, Aquí vamos con la condición de segundo orden según el método clásico de optimización. La condición de primer orden ya la tenemos. Ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Qué fue lo que hicimos hace un ratito? De U a de Q, la utilidad o beneficio, B de beneficio, U de utilidad, pero es lo mismo. Ingreso marginal menos costo marginal. Esto llegamos hace un rato, ¿te acuerdas? sí. Bueno, ¿qué hay que hacer? La segunda derivada de 2U a dQ2 tiene que ser la derivada del ingreso marginal respecto de Q menos la derivada del costo marginal respecto de Q. Y para asegurar que estemos en un óptimo, en un máximo de utilidad, la segunda derivada tiene que ser negativa. Pero eso lo sabemos desde la matemática. La derivada del ingreso marginal respecto de Q menos la derivada del costo marginal respecto de Q tiene que ser menor que 0. Esa es la condición de segundo orden. Pero aquí ya no puedo inferir necesariamente que el costo marginal tiene que ser creciente. Un monopolista puede operar con costos marginales decrecientes. Podría. ¿Hay dudas? Demos un minuto para. Tranquilo.
¿Estamos? Sí. Ya, aquí lo que dijimos hace un ratito, que el monopolista no tiene curva de oferta. Y eso es por lo siguiente, mire. En el gráfico de la derecha tenemos el mercado caracterizado por dos individuos. Hay dos demandantes. ¿Me sigues? Sí. Bien. Entonces se obtuvo la demanda del mercado como la suma de las demandas horizontales, lo que sabemos hacer desde la teoría del consumidor. Y tenemos la función de costos marginales del monopolista, que es la cuasi o pseudo oferta. ¿Qué es lo que ocurre? Acabamos de ver que la condición de primer orden, ingreso marginal igual a costo marginal. La busco en el mono. En ese punto, si te das cuenta, el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Estamos? Sí. Por lo tanto, encuentro la condición de optimalidad. Este monopolista debiera vender esa cantidad a este precio. ¿Me sigues? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? En el monito de la izquierda tengo a los dos demandantes por separado. Está aquí el Sebastián y aquí el Rodrigo. Tú y yo. Somos los únicos demandantes de este bien. ¿Estamos? Sí. Aquí están las demandas individuales, la tuya y la mía. ¿Qué es lo que debería hacer el monopolista? Lo siguiente. Conocido ese P estrella, que es el ingreso marginal, se devuelve. ¿Y qué pasaría? Mira, supón que tú eres el individuo 2 y yo el 1. A ti te vendería U2 unidades a ese precio, que es el precio que tú estás dispuesto a pagar. ¿Sigues? Lo sigo. A mí me vendería U1 unidades al precio que yo estoy dispuesto a pagar. Lo leo en la demanda mía, en la 1. Si te fijas, a ambos nos cobraría el mismo precio, pero ¿cómo son las cantidades que estamos consumiendo tú y yo? Son distintas. Por lo tanto, hay una relación unívoca, precio-cantidad, No, no. no la hay. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? El monopolista en el fondo va a estar dispuesto a ofrecer cualquier cantidad a ti al precio que tú estés dispuesto a pagar. Me va a ofrecer a mí cualquier cantidad al precio que yo esté dispuesto a pagar. ¿Qué significa? Que el monopolista tiene puntos de oferta. ¿Cuáles son los puntos de oferta? Todo esto, todo el plan. No hay una relación unívoca, el monopolista no tiene curva de demanda. Son de oferta. ¿Hay dudas? Una exigencia, tanto la oferta como la demanda, es que la relación sea unívoca. Y acá, a dos individuos distintos, les va a cobrar el mismo precio por dos volúmenes distintos. ¿Sigues? Lo sigo. Listo. No hay relación uno a uno, el monopolista no tiene curva de oferta. Tiene una función, que es la de costo marginal, que actúa como que fuera la oferta sin serlo. ¿Estamos? No hay curva de oferta. Reitero con ese concepto del influir en el precio. Léete esta lámina. El monopolista no es tomador de precio. Influye en cierta medida. Por lo tanto, va a tratar de encontrar aquella cantidad que le maximice sus utilidades. Entendiendo lo que hicimos recién, sería lo siguiente. Mira, esta es la función de costo medio del monopolista, la línea azul, ¿la ves? Sí, lo veo. Costos marginales, la roja bien oscura, aquella. Bueno, busca la condición de optimalidad, primer orden, ingreso marginal igual costo marginal. Con eso determina el volumen a producir. ¿Dónde ocurre eso? Aquí. ¿Me sigues hasta ahí? Lo sigo. Esta es la cantidad que vendería el monopolista o estrella. ¿Me sigues? Lo sigo.
¿Qué precio cobra? Bueno, el precio que en competencia perfecta el precio sería este. ¿Eh? Este sería el precio socialmente óptimo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No quiero distorsionar este amor. Pero ese sería el precio. Pero como acá ejerce un poder en el mercado, lo que va a cobrar es lo que estemos dispuestos a pagar. Y por esta cantidad estrella, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? Un precio más alto. El P estrella. Entonces, si miramos el mono, este monopolista estaría generando utilidades o pérdidas. ¿Cuánto le cuesta en promedio cada unidad de estrella? Le cuesta todo eso. ¿A qué precio la vende? A este. Por lo tanto, este monopolista está obteniendo utilidades o pérdidas. Está obteniendo utilidad. Todo este rectángulo. Todo eso es el área de utilidades. ¿Hay dudas? Deme un segundo. Eh, Ya. entonces aquí vamos a comparar la situación de asumir que este es un mercado competitivo versus el monopolio. ¿Estamos? Sí. Si el mercado fuese de competencia perfecta, tenemos el gráfico de la izquierda, el gráfico 1. Recuérdate, en un mercado competitivo, oferta igual demanda. Ahí está el punto de equilibrio. Esta es la cantidad que se transaría en el mercado y se vendería a ese precio. ¿Me sigues? Sí. Y esto es lo que vamos a conocer en lo sucesivo como QSO, cantidad socialmente óptima, y PSO, precio socialmente óptimo. ¿Ya? Sí. Como hace un ratito vimos, a partir de la función de demanda, que es la función de ingreso medio, 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 se puede obtener la función de ingreso marginal. Lo que hicimos en esa cuando teníamos P igual a 6 menos Q, ¿te acordáis? Sí. Esto es el ingreso medio y el ingreso marginal nos había dado 6 menos 2Q, ¿te acuerdas? Sí. Siempre que trabajemos con funciones lineales, esto es ingreso medio, medio, esta es ingreso marginal,
siempre va a ser la mediatriz. Si esto es 10, esto es 5. Si esto es 12, eso es 6. Si esto es 40, esto es 20. Siempre va a ser la mitad, la mitad, la mitad. ¿Me entiendes? Van a partir desde el mismo punto, que es el precio de demanda máximo, pero una va a ser la mediatriz del otro, la mediatriz de este trazo. ¿Eh? ¿Me sigue? Lo sigo. Eso es por una cuestión matemática, nomás por ser funciones lineales. Entonces, vamos a borrar eso sí esto, para que no te diga. A partir del ingreso medio, obtenemos el marginal. Y busco la condición de optimalidad del monopolista. Ingreso marginal igual a costo marginal. Y eso ocurre aquí. ¿Me sigues? Lo sigo. Si el mercado fuese competitivo, el óptimo estaría aquí. Es lo que tenemos en el gráfico a la izquierda. ¿Estamos? Sí. Eso si el mercado fuese competitivo, con una cantidad USO y un precio PSO. Pero ¿qué ocurre? El monopolista hace lo siguiente. Determina la condición de optimalidad, ingreso marginal igual a costo marginal, aquí. Por lo tanto, decide vender solo Q sub M unidades. ¿Y a qué precio? Al precio que estén dispuestos a pagar los demandantes. ¿Dónde lo leo eso? En la demanda. En A, B, y a este le vamos a llamar C. Por lo tanto, el monopolista va a vender solo Q sub M unidades a un precio PM. ¿Estamos? Estamos. ¿Qué es lo que pasaría? Fíjate. Si el mercado fuese competitivo, el excedente de los consumidores sería todo ese. El excedente de los productores sería todo eso. ¿Me sigues? Lo sigo. El excedente total sería la suma. ¿Qué es lo que tenemos en el gráfico 1? Este es el gráfico 1, este otro es el gráfico 2. ¿Qué ocurre? Al tratarse de un mercado monopólico, el excedente de los consumidores es solo este. ¿Es mayor o menor que en un mercado competitivo? Menor. Menor. El excedente del oferente o del productor, del monopolista en este caso, ¿cuál va a ser? Todo esto. ¿Me sigues? Sí. ¿Cuál es el excedente total? La suma es C más EP. Comparado con el mercado competitivo, ¿el excedente es mayor o menor? El Menor. excedente total. Menor. Menor. Por lo tanto, el monopolista provoca una pérdida social que no es otra que el triángulo ABC. El triángulo ABC es la pérdida social. El triángulo AB. Eso es lo malo del monopolista, que provoca una pérdida social. ¿Por qué? En el vulgo, como parece que no han tenido clase de economía la mayoría de los individuos de la sociedad, de cualquier sociedad, dicen, lo malo del monopolista es que cobra precios muy altos. Ese precio, los demandantes están o no están dispuestos a pagarlo. No estás dispuesto a pagar. Están dispuestos a pagarlo, entonces el problema no es ese. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es la cantidad que se transa en el mercado? Mayor o menor que en un mercado competitivo. Es menor de lo, Eso menor es de lo malo lo. del monopolista, que la cantidad transada es menor que en un mercado competitivo. Lo del precio es meramente accidental, porque la gente está dispuesta a pagar. Fíjate, por esta cantidad QSUM, dada la demanda que tenemos, ¿la gente estará dispuesta a pagar este precio? Sí, va a estar Cuidado, dispuesto. cuidado, cuidado. ¿Existe Ah, no. demanda? ¿Existe No, pues demanda de está. ese precio? No, ahí no. Por lo tanto, el monopolista puede cobrar cualquier precio. No.
No, ¿qué precio va a cobrar? Este precio, ¿estamos o no estamos dispuestos a pagarlo como demandantes? Está dispuesto. Estamos dispuestos, por lo tanto nos va a cobrar el precio que estamos dispuestos a pagar. El problema del monopolio es esto. ¿Cómo es la cantidad respecto de lo socialmente óptimo? La que tiene menor. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ve, sí. Dime. Tengo, viendo los gráficos así rápido, ¿puede darse en el caso que el excedente del productor sea el mismo? ¿Sí? ¿Sí? Podría llegar a ocurrir, dependiendo de la forma de las curvas, que Sí, este pedacito, que es lo que pierde por una parte el productor, sea igual a aquella. ¿Sí? Lo que es claro aquí, que quienes perdemos como en la guerra. sí. ¿Quiénes? El consumidor. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? no, profe. El excedente del productor puede ser mayor, menor o igual que al inicio, pero el del consumidor inambiguamente va a ser mayor o menor. Va a ser menor. Menor, punto. Eso es lo relevante. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, aquí analizar estos dos monitos, tal cual hicimos hace un ratito. Mira, en el caso de un monopolio. Corto plazo estamos por. Busco la condición de ingreso marginal igual a costo marginal. Ocurre aquí. ¿Me sigues? Sí. Determino el precio. Pum. A ese precio va a vender el monopolio. Cada unidad le cuesta en promedio producirla esto. Este monopolista está ganando o perdiendo plata. Mm, En promedio, cada unidad le cuesta este está, valor está obteniendo. y la vende a ese valor. ¿Gana o pierde plata? Está ganando. Gana todo este rectángulo. Vamos al mono de la derecha. Precio igual, perdón, ingreso marginal igual a costo marginal. Determinamos la cantidad. Buscamos el precio que la gente quiere pagar. Ese. ¿Cuánto le cuesta en promedio producir cada unidad? Esto. ¿Qué precio la vende? A ese mismo precio. Este monopolista gana o pierde plata. Ninguno. No gana ni pierde. ¿Cuántos son las utilidades? Cero. Cero. Aquí son positivas o negativas. Aquí es positivo. Acá las utilidades son Nulas. cero. Aquí son sobrenormales, aquí son normales. Y aquí un ejemplo, pero que es una tontera. No, no tiene sentido. Pero vamos a dejar la lámina para que quede en la grabación. Hay que hacer un análisis gráfico si este monopolista gana o pierde plata. Vende a 300 pesos, le cuesta en promedio, ahí faltó quizás, esta es la función de costo total, le cuesta 150 pesos cada unidad, la vende a 300 pesos, por lo tanto gana o pierde plata. Ganando. Está ganando. 150 pesos por unidad. ¿Y cuántas unidades vende? Biunido. 10. Por lo tanto, gana o pierde. Y no me gana. Ya, no tiene ni una 150. gracia el mono. Vamos al largo plazo. Y pasa lo mismo que hemos visto en los costos. ¿Eh? El largo plazo es la unión de todos los cortos plazos. La particularidad es que en el largo plazo la empresa, dependiente sea competitiva o monopólica, puede ajustar todos sus factores productivos.
de manera tal de cumplir con el objetivo que persigue, que era maximizar utilidad. ¿Hay dudas? No. La función azul, perdón, una de las funciones azules, esta, es el costo marginal de largo plazo. Esta función, la gris, costo medio de largo plazo. Esta función media amarillita, salmón, costo marginal de corto plazo. La función media, me equivoqué aquí, ¿ah? No está bien. Costo medio de largo plazo, costo marginal de largo, está bien. Estamos bien. ¿Ya? ¿Me sigue hasta aquí? Sí. Y la demanda es la línea verde, y esta de aquí es el ingreso marginal. Bien. En el corto plazo busco la condición de optimalidad. Ingreso marginal igual a costo marginal. Corto plazo. ¿Dónde ocurre eso? Ingreso marginal igual a costo marginal. Ahí. Esto es corto plazo. Corto. Corto. El volumen a producir lo va a poner Q sub 1, el precio al cual va a vender P sub 1. ¿Me sigues? Sí. Veamos. Esta empresa le cuesta en promedio eso, cada unidad, y la vende a ese precio. Por lo tanto, esto representaría utilidades o pérdidas. Utilidades. Utilidad. Pero resulta que sigue siendo lo único oferente en este mercado, por lo tanto, va a tratar de encontrar el tamaño óptimo en el largo plazo. Busco la condición de optimalidad en el largo plazo. Ingreso marginal igual a costo marginal. Eso ocurre aquí. Por lo tanto, el monopolista va a producir Q sub 2 en el largo plazo. ¿Me sigues? Lo sigo. Le cuesta en promedio cada unidad este valor. La vende a ese precio. Por lo tanto, este monopolista, voy a cambiar el color del lápiz a negro, vende a ese precio. Le cuesta en promedio eso. Este monopolista estaría obteniendo utilidades o pérdidas Utilidad. mayores o menores que al inicio. Mayores. Mayores. ¿Tratará o no de adecuar su tamaño de planta? Él se adecuará. ¿Hay dudas? Un segundo. Sí. Yeah. Ahí es lo mismo. Este sería el equilibrio a largo plazo. Aquí pasa lo mismo, ¿ah? En el más largo, los largos plazos, se va a cumplir una igualdad, que el costo marginal de corto igual al costo marginal de largo, igual al costo medio de corto, igual al costo medio de largo. Eso sigue siendo igual como hemos visto en la teoría del productor. La condición de optimalidad, eso sí, aquí se daría. Costo marginal igual ingreso marginal, se determina el precio, este monopolista estaría ganando todas estas lucas. Ese rectángulo bien grande que se genera. Lo mismo que vimos en la lámina anterior. Condición de cierre, fíjate en este caso, este monopolista. ¿Qué pasaría? Esta es la función de costo medio, costo medio. Esta es la función de costo medio. Costo marginal,
tenemos la demanda, a partir de ello obtenemos el ingreso marginal, buscamos la condición de optimalidad, costo marginal igual a ingreso marginal. Este monopolista debiera producir Q sub 1. ¿Está siguiendo hasta ahí? Disculpe, tenía el micrófono activado. Sí, lo sigo. Siempre hay que buscar la condición, ingreso marginal igual a costo marginal. Fíjate, en este caso, ¿cuánto le cuesta en promedio cada unidad? Eso. Le voy a poner 1. ¿A cuánto la puede vender? A 2. Este monopolista estaría ganando o perdiendo plata. Estaría perdiendo. Estaría perdiendo. Ese rectángulo medio celeste que hay en el mundo. ¿Cuándo va a estar dispuesto a soportar esas pérdidas? Cuando la pérdida sea menor que el costo fijo. ¿Me sigue o no? Sí. Si la empresa operando pierde 10 y el costo fijo es 12, ¿le conviene o no le conviene operar? Le conviene, porque Sí. Porque paga unas. correcto. Si bien Porque unas. pierde, está cubriendo todos los costos variables, las mismas concepciones que hemos visto atrás, eso no cambia. En la medida que cubre el costo medio variable, la empresa va a estar dispuesta a producir. Por lo tanto, si la pérdida es menor que el costo fijo, le conviene producir. Si la pérdida es mayor que el costo fijo, le conviene sacar. ¿Me entiende? Pero nunca olvidando que a lo menos debe cubrir los costos medios. ¿Cuáles son los costos pertinentes para la toma de decisiones? Los costos medios variables, costos variables medios, como lo quieras decir. ¿Hay dudas? No, profe. Aquí un ejemplo numérico y con esto termino. Tenéis 5 minutos, ¿no? Sí. Ya. Ya. Esta es la curva de demanda, la que nos dan aquí. Esta es la curva de demanda, o ingreso medio, que es el precio. El precio del ingreso medio siempre. Por lo tanto, construimos el ingreso total. El ingreso total es P por Q. Menos 45 octavos Q más 2.750. Todo eso por Q. Ese es el ingreso total. ¿Me sigues? Lo sigo. Nos dan los costos. A partir de esto podemos obtener el ingreso marginal como derivando. Aquí, ojo, tenemos, a ver, ordenémoslo. Esto entonces nos queda 45 octavos Q cuadrado más 2.750. El ingreso marginal sería menos 90 octavos Q, ¿me sigues? Más Lo sigo. 2.750. Obtengamos la función y ahí nos vamos a la lámina siguiente. Nos dicen que Rápido y Furioso está vendiendo 200 bicicletas. Ese dato es importante para lo que es. El costo marginal, por otra parte, es la derivada del costo. Esto es de I a de Q. Esto es de C de A de Q. Escucha,
¿Cuánto nos queda la derivada? El Quedaría, costo. quedaría como un quinceavo. No. Ah, ¿no? 3 partido por 30 por Q Perdón, cuadrado. un décimo. Un décimo Q cuadrado. Menos 30 U más 2500. Ya. ¿Y qué debiéramos hacer con estos dos ahora? ¿Cómo tienen que ser en el óptimo el ingreso marginal con el costo marginal? Tiene que ser igual. Ahí está el ingreso marginal, lo mismo que hicimos. Ojo, nosotros pusimos 90 partido por 8, que es lo mismo que 45 partido por 4. ¿Estamos? Sí, Y ahí está el ingreso medio. Podemos graficar las funciones de demanda, que es esta, deja tomar esta es la función de demanda, esta es la función de ingreso marginal. La graficamos y nos van a dar esto, que es el ingreso medio o la demanda, esta es el ingreso marginal, y la función de costo marginal que habíamos obtenido al graficarla nos va a dar algo más o menos así. ¿Estamos? sí, Una función cuadrática. No sé si me voy a devolver. Ahí está la función costo marginal. Si te fijas, es una función cuadrática, es parabólica. ¿Te das cuenta o no? Esta, sí, esta es una función parabólica. Entonces es la que más o menos hemos graficado. Y nos dicen que se está obteniendo el óptimo cuando Rápido y Furioso produce 200 unidades. ¿Estamos? sí. ¿Qué nos piden encontrar? Aquí tenemos el costo marginal era, no me acuerdo la función, para que la veamos, era Era, cuadrado partido por 10 menos era 30Q un, eh, cuadrado partido por 10 menos 30Q más 2500. ¿Estamos? sí, Bueno, si está produciendo 200, voy a la demanda. No tengo calculadora. A ver, veamos. Entonces hay que reemplazar acá para determinar el precio. Reemplazo ahí el Q200. Nos queda 990.000 dividido por 8. 90.000 dividido por 8. 11.000, 11.250 parece, ¿o no? No, eh, 40 es que yo tengo que calcular en mano y yo lo saqué. Reemplazando la QAI da 1625. tenemos el precio al cual vende. Este es el precio al cual va a vender el monopolista. Esta es la cantidad que va a producir y vender el monopolista. ¿Vamos? Sí, Ya. Habría que determinar también este punto. No, no es relevante. No sé qué es lo que nos piden. Encuentre la función de ingreso marginal, ingreso medio, lo hicimos. Determina el precio de venta, el costo marginal y el ya. Determina el precio de venta, lo tenemos, 1625. Hay que determinar este punto. En las clases sucesivas, a esto yo le voy a llamar P sub K. ¿Qué precio es ese? Al cual, si te fijas, el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces hay que reemplazar el 200 aquí ahora.
para determinar el costo marginal de producir 200. ¿Cuánto sería? ¿De cuánto es? Hay que reemplazar el 200 en la función de más arribita. De 100, 200 por 30, 6.000, 3.500. 200 al cuadrado, 40.000, que es 4.000, 6.500. No, no me da. Según yo da 500. ¿Cuánto? 500. Serían 200 al cuadrado, 40.000, dividido por 10, 4.000, más 2.500, 6.500. 6.500 menos 6.500. Tienes razón. Ahí está. ¿Hay dudas? No. Y, de- y después de eso había que sacar el área, ¿no? No, no lo pienso. ¿O no? No. El Q es 200, el ingreso marginal es 500, el costo marginal es 500, que es lo que hiciste recién. Ah, y nos piden el beneficio económico, la utilidad. Ah, en la pregunta B, el beneficio económico, ¿cómo lo obtendríamos? Me fui para el otro lado. Costo marginal es 500. Es 500. Bueno, ¿qué habría que hacer? Obtener el ingreso total. El ingreso total es vende 200 unidades a un precio de 1.625. El costo total era cubo partido por 30 menos 15 Q cuadrado más 2.500. Este es el costo total. Hay que reemplazar el 200 ahí. Por lo tanto, el ingreso es mucho. 162.500 por 2. 325.000, creo. No, 350.000. Bueno, hay que hacer esta operación. No sé cuánto es. Reemplazar el 12. Dame un segundo. Es que no me equivoco, los ingresos serían esto y los costos serían 200 al cubo. Bueno, otra vez. Profe, A mí me puedo haber equivocado 256. No, no sé cuánto me da. eso reemplazando el 200 en la función del costo, ¿verdad? ¿Sí? A mí, bueno, da un número no exacto, pero da 166.667. ¿Cuál? ¿Costo? Sí, Ya.
166.000 667. y por lo tanto la Sí. utilidad es La utilidad es de 158.333 periódicos. supongamos que supongamos que era correcto. Ya, y la última pregunta que nos hacían era determinar el punto en el cual los beneficios son nulos. Si miras el monito, el punto donde los beneficios son nulos es este, porque ahí estaría vendiendo al mismo precio, esta es la pregunta C, al mismo precio que le cuesta producir cada unidad. Ujú. ¿Sigues? O sea, cuando el costo medio intercepta la demanda, ahí es. Sí, ahí las utilidades son cero y habría que despejar ese punto. Veámoslo resuelto para no perder tiempo con los cálculos. Ah, en el beneficio económico cero, las utilidades son igual. El ingreso, la utilidad es cero, el ingreso igual al costo, igualando. Bueno, aquí se despejaría P y Q. Habría que hacer las utilidades igual a cero. Eso implica que el ingreso, que es menos 40 y poco feliz el ejercicio. La utilidad igual cero implica entonces que el ingreso menos 45 octavos por Q cuadrado más 2750Q menos los costos, y los costos eran Q cubo partido por 30, Q cubo partido por 30 menos 15Q cuadrado más 2500. Hay que hacer cero esto y despejar. O igualando el precio al costo medio. Es lo mismo. El precio, hay que despejar cualquiera de las dos. El precio es precio igual costo medio. Nos quedaría el precio menos 45 octavos más 750 tiene que ser igual al costo medio. Cuadrado partido por 30 menos 15Q más 2500. Hay que despejar en cualquiera de los dos. La expresión 1 o la expresión 2. Pero es ya una cuestión matemática. Es una ecuación de segundo grado, hay que aplicar la solución de una ecuación de... ¿Hay dudas? No, profe. Bien, mi niño, nos vemos el lunes si Dios quiere. Cuídese. Ya, usted igual, profe. Gracias, chao. Ya,